Que el Señor les bendiga, amada iglesia, a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio y un gran honor poder estar exponiendo la palabra de Dios una vez más, sabiendo que su palabra dice que predicamos delante de Dios, porque es Él quien envía su palabra, pero a la misma vez estamos predicando de parte de Dios y delante de Él, porque delante de Él nosotros somos evaluados para ver cuán fielmente estamos exponiendo lo que Él mismo reveló, para que la iglesia pueda ser edificada y pueda conocer la voluntad de Él. Estamos estudiando el libro de los Hechos, un libro donde muestra el poder del Espíritu Santo llevado en acción por medio de hombres a quien Él mismo usó, a quien Él mismo capacitó y equipó para poder llevar la obra misionera de la evangelización más allá de las fronteras de Israel, usando grandemente al apóstol Pablo, donde vamos a poder estar viendo el día de hoy el inicio de la misión evangelística a los gentiles. El capítulo 13, específicamente del versículo 1 al versículo 13, vamos a estar viendo, el tema es el carácter de una iglesia eficaz, el carácter de una iglesia eficaz. En este momento vamos a poder ver cómo es que la iglesia de Antioquía, que es el lugar donde parte Bernabé junto con Pablo van a evangelizar, comienza la obra misionera de evangelización a los gentiles, y vamos a poder estar viendo de qué manera nuestro Padre Celestial nos usó grandemente y por medio del Espíritu Santo llevó a cabo toda esta obra misionera usando a estos hombres. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 13. Recordarles de que la semana pasada estuvimos viendo todo el capítulo 12. Ahora vamos a estar viendo los primeros 13 versículos del capítulo 13. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge,
de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Oremos. Bendito Padre, Dios, Creador de los cielos y de la tierra, engrandecido sea tu nombre, oh Señor, sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, oh Señor. Gracias porque tú nos permites, bajo la iluminación de tu Espíritu Santo, escudriñar tus sagradas escrituras, oh Señor. Permítenos aprender de ellas, permite a tu iglesia ser edificada, ser enseñada bajo la unción de tu Espíritu, oh Señor, y que nosotros mismos también podamos tener un corazón predispuesto a poder cumplir la misión evangelística que tú nos has encomendado por medio de tu Hijo amado Jesucristo, de que vayamos a todas las naciones, de que prediquemos el reino de los cielos, el Evangelio, Señor, a toda criatura, que puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo de que tu Hijo amado Jesucristo está aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sostenga al expositor de tu palabra, Padre, que cuando todo sea dicho y hecho, a tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús, en acción de gracias. Y su pueblo dice, amén y amén. El carácter de una iglesia eficaz. Sin duda alguna, nosotros podemos ver la mano de Dios obrando con gran poder, llevando a cabo esta obra misionera que Él mismo decidió llevar por medio de estos hombres. Vamos a poder estar viendo cómo es que esta congregación tenía líderes espirituales en primer lugar, con un ministerio espiritual en segundo lugar, y que ellos continuaron una misión espiritual en tercer lugar, y que luego ellos encontraron oposición espiritual, como lo vamos a ver más adelante, y finalmente vamos a estar viendo cómo es que ellos pudieron experimentar una victoria espiritual, de manera que la palabra de Dios es sorprendentemente, hermanos, espiritual en gran manera, con realidades que nos enseñan a nosotros a ver la mano poderosa del Espíritu Santo obrando. Obró en la iglesia de Antioquía. Esa era una iglesia gentil. La iglesia de Antioquía era una iglesia gentil. Era la segunda iglesia más fuerte que había en este entonces, después de la iglesia madre, por así decirlo, que era la iglesia de Jerusalén, una iglesia judía. Ahora nosotros estamos viendo cómo es que en esta iglesia la palabra de Dios describe de que había líderes espirituales, líderes llenos del Espíritu Santo, porque si una iglesia va a ser una iglesia de carácter eficaz, se requiere de que todos sus líderes puedan ser líderes llenos del Espíritu Santo, consagrados completamente a Dios, entregados de corazón apasionadamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sirviéndole incondicionalmente, sabiendo de que solamente por medio de la llenura del Espíritu Santo, todo líder va a poder ser capaz de llevar a cabo el ministerio evangelístico que Dios le ha otorgado, que Dios le ha permitido tener en sus manos. Y es maravilloso, hermanos, ver la manera en cómo es que la palabra de Dios nos comienza a decir en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en esta iglesia, en este lugar en Antioquía, fue el lugar donde por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores del Señor Jesucristo. ¿En cuál lugar fue donde por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores del Señor Jesús? En Antioquía, exacto, así es. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí dicen los nombres de ellos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice profetas, sin lugar a dudas, verdaderamente, hermanos, en la iglesia primitiva aún existían profetas. ¿Cómo así? Profetas de oficio, a quienes Dios les hablaba audiblemente y ellos decían lo que Dios les había dicho a ellos. Esa era la función principal de todo profeta, dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo santo de Dios. Habían profetas y habían también maestros, como lo dice la palabra de Dios. Hermanos, ahora, yo quiero decirles algo a ustedes.
la función de profetas y apóstoles, como lo existía en el primer siglo y como antes habían profetas, aún en el tiempo antiguo testamentario, hoy en día ya no los existen. Hoy en día ya no existen ni apóstoles ni profetas como existían en este tiempo. ¿Cómo así, dirá usted? Hermanos, Dios ahora nos ha dejado su revelación, su palabra, todo lo que Él ha querido dar a conocer está en la Biblia. Y se entiende de que un apóstol es un enviado y que tenía que tener dos requisitos para poder ser apóstol. El primero era que tenía que haber estado en la resurrección, tenía que haber sido testigo de la resurrección del Señor Jesucristo y también andar con Él. De manera que esos eran los requisitos para un apóstol. Hoy en día no hay ni apóstoles ni profetas de oficio, aunque nosotros, los predicadores, los expositores de la palabra de Dios, cuando estamos presentando la palabra de Dios, en cierta forma, no como ellos, pero estamos dando a conocer la voluntad de Dios. Amén. Y somos apóstoles en cierta forma porque somos enviados, porque no significa la palabra apóstol. Sigamos leyendo, dice la palabra de Dios. Estaba ahí Bernabé, y Bernabé significa hijo de consolación. Él fue, hermanos, el que fue a buscar al apóstol Pablo a Tarso para llevarlo, hermanos, como lo dice Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Lo fue a buscar a Tarso para llevarlo a Antioquía. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo ya se había convertido al cristianismo y había huido de los judaizantes porque lo querían matar, porque ahora él predicaba acerca de Cristo y este crucificado. ¿Qué dice Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26? Después fue Bernabé a Tarso, ¿para qué? Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía, la iglesia que estamos viendo ahora, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Así es, hermanos. De manera que la palabra de Dios nos sigue diciendo aquí: habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba Simón? Dice Simón, el que se llamaba Níger. Níger significa negro. Se entiende de que Simón era de tez, de piel negra, o que este era de África, cualquiera de los dos. Lo más probable es que él era de África y era de piel negra, de piel morena, y por eso es que se le llamaba Níger. Y Lucio de Cirene también era del norte de África. Ahora dice Manaén, el que se había criado junto con quién. ¿Junto con quién se había criado Manaén? Lo tenemos en pantalla, hermana Lilia, ¿junto con quién? O la Biblia. ¿Tiene su Biblia en sus manos, hermanos? Hechos capítulo 13, sí. Amén. Hechos capítulo 13. Herodes, ¿quién dice ahí? Herodes el tetrarca. Y tetrarca era señor de la cuarta parte de un reino. Por eso es que se le llamaba tetrarca. ¿Qué significa tetrarca? Que era un señor de la cuarta parte de un reino. Este Herodes era Herodes Antipas, el responsable de la muerte de Juan el Bautista. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Quién era este Herodes? Herodes el tetrarca. ¿Qué significa tetrarca? Señor de la cuarta parte de un reino o provincia. A él le pertenecía Galilea y Perea. Era la parte norte de Israel, hermano. Por eso es que nos dice aquí que estaba ahí Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, dice. ¿Y quién más? Y ahí dice, y Saulo. Saulo era un nombre hebreo que después se le llamó Pablo. Pablo era el nombre romano, el nombre del apóstol Pablo. Amén. Vamos aprendiendo un poquito aquí de lo que la palabra de Dios nos dice, amada iglesia. Y dice después el versículo: ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, apartarme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. Ahora, detengámonos un poquito, hermanos, porque yo quiero que podamos estudiar este versículo que la palabra de Dios nos acaba de mostrar en este preciso momento. ¿Por qué razón? Porque sin lugar a duda, hermanos, cuando nosotros estamos viendo de que hay líderes espirituales, líderes sanos para iglesias sanas, es porque verdaderamente el Dios Todopoderoso los ha ministrado bajo la unción del poder del Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Ahora, estos hombres que eran líderes espirituales de la iglesia en Antioquía eran hombres dispuestos, óigase bien, dispuestos a dar su vida en aras del Evangelio. Estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Eso implicaba a que viniera la circunstancia difícil que viniera, estos hombres no iban a apostatar de la fe. Ellos estaban seguros de quién ellos habían creído. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos un corazón dispuesto como ellos a no titubear, a no apostatar de la fe, a estar siempre siguiendo a Cristo, aun que las circunstancias vengan y se pongan difíciles? ¿Cuántos de nosotros están preparados para ello? Amén. Debemos de estarlo, todos nosotros. ¿Por qué? Porque verdaderamente sabemos que Cristo sufrió todo por nosotros. ¿Y por qué nosotros no sufrir todo por Él? ¿Por qué no renunciar nosotros a las cosas del mundo y buscarnos solamente a Él? Estos eran hombres que no se distraían en las cosas del mundo, en las cosas seculares. Estos eran hombres que estaban consagrados orando y predicando la palabra de Dios, porque era el oficio principal de ellos, como lo dice Hechos capítulo 6, cuando se estaba dando la distribución de las mujeres judías y de las griegas. Las griegas eran desatendidas, estaban atendiendo primeramente a las judías y llevaron el caso ante los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Busquen de entre ustedes a cuántos, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría, a que se encarguen de este trabajo. Mientras tanto, nosotros vamos a persistir en ¿qué? En la enseñanza, en la palabra de Dios, la exposición, la predicación de la palabra de Dios, y vamos a estar en la oración. De manera de que esta iglesia era una iglesia de oración, era una iglesia de la palabra de Dios, y así mismo tenemos que ser todos nosotros, una iglesia de oración, una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu Santo por medio de la exposición de la palabra de Dios. Y solo entonces, cuando podamos ser así, una iglesia madura y una iglesia fortalecida, de este lugar van a poder salir a otros lugares, así como salió Bernabé y Pablo, para poder exponer la palabra de Dios, para poder llevar a cabo el plan misionero evangelístico que Dios nos ha entregado a nosotros. De manera que ¿cuántos de nosotros estamos preparados para ir a otro lugar a evangelizar? No lo vamos a hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Bernabé y Pablo pudieron salir a otro lugar, pero porque ellos estaban como llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Caminar en obediencia a la palabra de Dios. Caminar en total obediencia a la palabra de Dios. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Hermanos, es maravilloso cómo es que la palabra de Dios nos enseña esto. Una característica importante, lleves esto en su corazón, amada iglesia. Una característica importante en el discernimiento de la voluntad de Dios para el futuro es hacer su voluntad en el presente. Amén. Una de las características importantes en el discernimiento de la voluntad de Dios para el futuro es hacer la voluntad de Dios en el presente. Conociendo y nutriéndonos de la palabra de Dios, vamos a saber qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, hermanos. Esto es completamente maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado, aunque en el versículo 2, como la palabra de Dios dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme
a Bernabé y a Saulo. La Biblia aquí no nos dice si lo dijo audiblemente el Espíritu Santo, si él mismo les habló a todos ellos, no lo dice, o si usó a alguno de estos profetas que estaban en Antioquía. Probablemente pudo haber hablado por medio de uno de estos profetas al decirle que apartaran a Saulo y a Bernabé, hermanos, para la obra a lo que los había llamado. Y el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Significa que antes de que vaya a salir algún misionero de alguna iglesia, toda la iglesia debe de estar haciendo ¿qué? Dos cosas: orando y ayunando. Debe de estar orando y ayunando, y debe de también imponerles las manos como símbolo de confirmación y de respaldo de parte de Dios a estos hombres que son enviados a una misión evangelística a cualquier lugar del mundo, hermanos. Por eso que la Biblia dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí cuando dice que ayunaron ellos es porque se abstuvieron de alimentos, hicieron sacrificios espirituales temporalmente, hermanos. No comieron y posiblemente no bebieron, porque en eso consistía el ayuno. ¿Cuántos días ayunó el Señor Jesús? 40 días y 40 noches antes de llevar a cabo su ministerio terrenal. No lo hizo sin primeramente haber ayunado. Entonces, cuando la iglesia se ponga en ayuno, se ponga en oración y diga, vaya hermanos, hemos visto que estos hermanos son hermanos que han sido grandemente usados por Dios y que pueden ser enviados a otra iglesia, pero esa otra iglesia no crean de que es una iglesia como que esta iglesia, la primera iglesia bautista de la Unión Central, diga, allá que vean ellos qué hacen. No, hermano, nosotros como iglesia debemos de ser plantadores de iglesia. ¿Qué significa eso? Fundar otra iglesia en otros lugares. Allá está una que es parte de esta, que es la primera iglesia bautista de la Cañada. Amén. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que ver de qué manera todos juntos trabajamos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia está espiritualmente bien, sostenida por la palabra de Dios, en dependencia por medio de la oración del Espíritu Santo, es una iglesia que va a poder llevar a cabo el plan misionero evangelístico, así como lo supo llevar a cabo esta iglesia de Antioquía, que fue una iglesia misionera. Y dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. Él es el que los envía, hermanos, el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia. Seleucia venía siendo como un puerto de Antioquía, donde ellos después se iban a ir a navegar hasta Chipre, como lo dice el versículo. Y de allí navegaron a Chipre. Chipre era una isla de donde era Bernabé. ¿Por qué razón se fueron ahí? Porque probablemente como Bernabé era de Chipre, era de esa isla, le tuvo que haber dicho probablemente al apóstol Pablo, vamos a Chipre, yo conozco Chipre, podemos ir allá a evangelizar. Yo quiero que ellos conozcan de la palabra de Dios. Y para que ustedes vean que verdaderamente Bernabé era de Chipre, quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 36, que dice la palabra de Dios que Bernabé antes se llamaba José. Hechos capítulo 4, versículo 36, si alguien lo encontró, que dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. amén, que traducido es Hijo de consolación. hijo de consolación, significa Bernabé, amén. ¿Qué pasa? Natural de Chipre. ¿Y a dónde se fueron Pablo con Bernabé? Para Chipre, exacto, a esa isla es a donde ellos se fueron, hermanos, a evangelizar. Ellos llegaron allí. Y dice el versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Salamina, hermanos, era el puerto de Chipre, era un puerto de Chipre, era el lugar donde ellos habían llegado. Ellos estaban anunciando la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, siendo judío, probablemente también tuvo que haber dicho ahí a Bernabé,
vamos a entrar a esta sinagoga y vamos a predicar la palabra de Dios en este lugar. Y así como ellos lo hacían, hermanos, llegaban a hablar acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. En resumidas palabras, ¿qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que llegaban a predicar? Llegaban a predicar la necesidad de arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados, creyendo en Cristo Jesús solamente como nuestro Señor y como nuestro Salvador, por medio de la fe a través de la gracia, hablando acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que ellos llegaron a hacer en la sinagoga de los judíos. Tenían también a quién más. Tenía también a Juan de Milán, Y este Juan, ¿quién les dije que era? el hermano de El sobrino de Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Y si usted quiere ver, porque yo la vez pasada no le di mucha cita, más que todo pude explicar los versículos, y ya más adelante lo voy a hacer, pero yo quiero que todo lo que yo les expliqué está en la palabra de Dios. ¿Quién puede leer Colosenses capítulo 4, versículo 10, donde nos dice de que Juan Marcos es sobrino de Bernabé? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas: Aristarco, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis. Colosenses 4:10. En pantalla lo tenemos, hermano. Sí. Perdón, mi licencia. Colosenses, aquí en el proyector ya está. Si puede leer. Dice Aristarco, era un nombre. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, Marcos, el sobrino de Bernabé, ya está. acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibir. Amén, amén. Después yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Después les voy a preguntar qué significa Herodes el tetrarca. Vamos a preguntar acerca de esto que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Quién era este Juan? ¿Y a dónde fue que por primera vez llegó Bernabé con Pablo a predicar? ¿Y qué era Salamina? ¿Qué lugar era Salamina? Después les voy a hacer preguntas para ver si prestaron atención. Amén. Es un estudio bíblico donde vamos a hacer preguntas, hermanos. Ustedes a mí y a ustedes también. Y dice que llevaron a Juan y ayudaron a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla, ¿hasta dónde dice ahí? Hasta Pafos, era la capital de... ¿A qué lugar habían llegado? ¿Cómo se llama el nombre de la isla que habían llegado? Chipre. Pafos es la capital de Chipre. Amén. Habían llegado hasta Pafos. Hallaron a cierto mago. Y Lucas, porque Lucas es el autor de Hechos, describe de que este mago era un falso profeta. ¿Llamado cómo? Llamado Bar Jesús. Y Bar Jesús significa hijo de salvación. Miren qué nombre que tenía este falso profeta, este mago. Bar Jesús, hijo de salvación. Jesús significa el Salvador, salvación. Bar Jesús significa hijo de salvación. Imagínense este nombre que le había puesto a este hombre llamado Elimás, como también la palabra de Dios lo va a decir más adelante, hermano. Dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, significa Bar Jesús, hijo de salvación, que estaba con el procónsul. Este era el gobernador, que era Sergio Paulo, hermanos, que estaba en Chipre. ¿Por qué razón? Porque mayormente, y no se me olvide esto, mayormente Satanás trata de influenciar a los líderes de una nación, a los líderes de una provincia, de alguna región, de alguna isla, en este caso que era de Chipre. Por eso es que ustedes van a ver que en muchas naciones, en muchos países alrededor del mundo, los presidentes, junto con el órgano legislativo, junto con todos los que le acompañan a él, ellos están promoviendo por influencia de Satanás los abortos, el que un niño pueda ser asesinado en el vientre de su madrecita, que eso va en contra de la voluntad de Dios, que eso es completamente malo. Y también está promoviendo muchos líderes en muchos países el que un hombre se pueda casar con otro hombre y que una mujer con otra mujer, el homosexualismo. Todo esto de la ideología de género, Satanás primero lo infiltra en los líderes de alguna nación,
para que el Congreso, para que todos puedan aprobar estas leyes perversas que van en contra de la voluntad de Dios. Y este mago estaba cerca de este procónsul, probablemente porque él sacaba ganancia de este procónsul, de este gobernante de Chipre. Él le hacía algunos trucos de magia. Él algunas veces le decía algunas palabras para poderlo apantallar con mentiras y con engaño, y sacaba dinero de este procónsul y estaba al lado de él. Y este mago en ningún momento iba a querer de que llegara la verdad de la palabra de Dios, porque si llegaba la verdad de la palabra de Dios a ser presentada ante este procónsul, este mago ya no iba a tener de dónde estar sacando dinero. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasó aquí, hermano, como la palabra de Dios lo va a describir. Versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente. En otra traducción dice que era un varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo. ¿Quién mandó a llamar a Bernabé y a Saulo? El procónsul Sergio Paulo lo mandó a llamar. ¿Por qué? Porque se entendía, hermanos, de que estos hombres, cada vez que llegaba alguien a hablar de cualquier cosa, ellos querían prestar atención a ver qué estaban platicando, a ver de qué estaban predicando. Y dice la palabra de Dios de que él los mandó a llamar. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, ¿quién puso en el corazón del procónsul oír la palabra de Dios? Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios ya había preparado el corazón de este procónsul y por eso mandó a llamar con la autoridad que él tenía como gobernador de la isla de Chipre, donde había sido originario, a Bernabé y a Pablo, hermano. Dice, versículo 8, aquí se ve la oposición espiritual. ¿Qué es lo que dice? Pero ¿quién les resistía? ¿Quién estaba oponiéndose a que no le predicara la palabra de Dios a este gobernador? Elimás se estaba oponiendo, el mago le resistía. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se opone constantemente al reino de la luz. Satanás es el máximo representante del reino de las tinieblas y Jesucristo es el máximo representante del reino de la luz. Amén. Aquí había una batalla espiritual, enseñanza para toda la iglesia. Cuando vayamos a predicar, vamos a encontrar oposición espiritual. Y debemos entonces de estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Vestidos pues con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las asechanzas del diablo. Amén. Usted y yo, como buenos soldados del Señor Jesucristo, listos para la batalla, preparados por medio de la unción del Espíritu Santo para ir y para evangelizar a muchas personas, debemos de conocer esa vestidura, toda la armadura de Dios. ¿Cómo es? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las botas, también, hermano, para poder proclamar la buena nueva del Evangelio. El cinturón de qué? De la verdad. ¿Y la coraza de qué? De la justicia también, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de estar preparados todos nosotros. A nosotros se nos ha mandado a ser llamados, hemos sido llamados por Dios a ser cristianos activos, no cristianos pasivos, no solamente ser espectadores. ¿De qué van a hacer mis demás hermanos? ¿Qué van a hacer mis hermanas? No, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué granito de arena voy a aportar yo también para la evangelización? Porque una iglesia que no evangeliza, como decía ya la capacitación que fuimos a recibir, creo que fuimos una iglesia que se mueve, exacto. Tenemos que salir a evangelizar todos juntos, hermanos, la palabra de Dios, y saber de que vamos a encontrar siempre oposición, porque Satanás es el archienemigo de Dios. Satanás significa adversario, es el adversario de Dios y de todos los que le sirven al reino de Dios, hermanos. Versículo 8, pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de qué, a quién, procurando apartar de la fe al procónsul. Y no existe nada tan, ¿qué palabra usar? Que uno se pueda molestar, disgustar de que después
de estar predicando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas del Evangelio, enseñando la sana doctrina, que es la palabra de Dios, que haya alguien que venga y diga, no, eso no es así, no le esté creyendo procónsul, eso no es así. El apóstol Pablo, que era muy celoso de la fe cristiana, él era un defensor de la fe, él se molestó, se disgustó, se enardeció, así como dice también más adelante la palabra de Dios cuando él iba entrando en Atenas, de que él veía a los lados muchos altares, incluso había un altar al Dios desconocido, donde los atenienses estaban acostumbrados a adorar a toda clase, entre comillas, de Dios que ellos mismos creaban, incluso al no conocido. El corazón de Pablo se enardecía mientras entraba en la ciudad, dice la palabra de Dios, y él comenzó a decirle, veo que en todo ustedes son muy religiosos, y les comenzó a predicar acerca del Dios desconocido, comenzando a hablarles de que él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y mire aquí como él le dice en el versículo 9 a él, dice la palabra de Dios, no entiende, va a decir, pero el 9 dice, entonces Saulo, que también ¿es quién? Así es, y Saulo es un nombre, dije que era un nombre hebreo, y Pablo un nombre romano, amén. Ya vamos a hacerle las preguntas, ¿vale? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, fijándole en los ojos, dijo. Ahora, otro punto de enseñanza, para poder combatir nosotros como buenos soldados del Señor Jesucristo, porque este hombre verdaderamente estaba influenciado por Satanás. Para poder combatir a las huestes espirituales de maldad, nosotros debemos de estar primeramente llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando había unos discípulos del Señor Jesucristo que estaban tratando de expulsar demonios y le llegaron a decir al Señor Jesucristo, Señor Jesús, nosotros no pudimos expulsar demonios, ¿por qué no lo hicimos? Y Jesús que les dijo, este género no sale si no es por medio de ¿qué? De ayuno y de oración. Pero Pablo estaba preparado, ayunado, bien orado y en obediencia a la palabra de Dios, de manera de que antes que nosotros nos podamos resistir, o mejor reprender también con la palabra de Dios, ¿no es bien? Con la palabra de Dios, a todas estas personas que se fueron, teníamos que ir preparados, llenos del Espíritu Santo, porque la Biblia dice de que Pablo estaba aquí lleno del Espíritu Santo, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo, lleno de todo ¿qué? ¿Y cuál es el arma principal de Satanás? El engaño, la mentira, exacto. Lleno de todo engaño. ¿Y de qué más? Y de toda maldad. Y le dijo que era hijo de ¿quién? Aquí no hay tres grupos. Si alguien le dice a usted que hay más de dos grupos, le está mintiendo. Aquí solo hay dos grupos. O es hijo de Dios y está en el grupo de los hijos de Dios con Dios, o es hijo del diablo y está en el grupo de Satanás y con el diablo. Aquí es mentira aquel que le diga, todos son hijos de Dios. Falso. Y no Jesucristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ya se olvidaron que Jesús dice eso en el Evangelio de Juan? Cuando los judíos lo querían matar. O hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. Aquí no es de que va a estar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. No se puede. No es así. O está en las cosas de Dios o está en las cosas del diablo. El hermano José, cuando salió a predicar, así le dijo allá a una hermana. No se puede estar con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. O está con Dios o no está con Dios. ¿Verdad, hermano José? Ahí estamos cuando salimos a evangelizar con él cada martes. Y es verdad. ¿O está con Dios o no? Mire cómo le dice el apóstol Pablo. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice. ¿Enemigo de qué? De toda justicia. Se oponía a la justicia de Dios. Y la palabra de Dios en Romanos 1, versículo 18 en adelante comienza a decir que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia
de los hombres que con injusticia suprimen la verdad. Y Elimas, hermano, estaba queriendo suprimir la verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo esta palabra muy fuerte para que después le viniese a decirle que iba a quedar ciego temporalmente, hermano, porque era un castigo temporal que Dios le iba a enviar a este mago por lo que estaba haciendo. Oiga cómo dice, y le hace la pregunta el apóstol Pablo a él: no terminarás, no cesarás, que es otra palabra, otro sinónimo, no cesarás de qué, de trastornar, ¿qué cosa? Los caminos rectos del Señor. En otras palabras, él estaba diciendo, lo que nosotros estamos predicando es la verdad del Señor Jesucristo, que puede verdaderamente salvar el alma de este procónsul. Y tú no vas a estar no vas a cesar a dejar de estar diciendo de que lo que estamos hablando es mentira, que es engaño, cuando eres tú el mentiroso. Oiga cómo le llegó a hablar el apóstol Pablo con la autoridad que él tenía. ¿Por qué razón? Aquí hay algo importante, hermano. Elimas, influenciado por Satanás, quería el alma del procónsul. Pero Pablo y Bernabé, influenciados por el Espíritu Santo, querían el alma del procónsul. ¿Y quién ganó, creen ustedes? Pablo y Bernabé. Exacto. El Señor Jesucristo, el victorioso, hermano. Amén. Oiga, ¿cómo dice la palabra de Dios, hermano? Versículo 11. Está en juicio. Ahora pues, he aquí, la mano de quien está contra ti, le dijo. Cuando la mano de Dios está contra alguien, no hay quien lo libre. Oiga, no hay quien lo libre, hermano. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Oiga, ¿cómo dice? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Esto me recuerda, ¿saben a qué? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el momento en que había también otro mago aquí en Hechos, llamado Simón el Mago, que era practicante de la magia, que él se había bautizado y había creído? ¿Pero qué pasó? Pero el apóstol Pedro, aquí no era Pablo, el apóstol Pedro, ¿qué le dijo? Porque Simón el Mago quiso comprar el don de Dios con dinero. Y Pedro le dijo: al diablo tu plata perezca, contigo, le dijo, porque pensaste comprar el don de Dios con dinero. Miren lo que hacían estos hombres, hermano, no se había convertido él. Le dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Él quedó así, mi hermano, ciego, y estiraba su mano para ver quién le podía guiar para que él se pudiera caminar, porque él no podía ver. Pero lo peor que este mago, ¿saben qué era? No era su ceguera física, sino su ceguera espiritual. Su ceguera física, que se le fue dada en este momento, fue solamente una demostración para ese mago de en cuán densa oscuridad espiritual él habitaba. Y probablemente, para que el versículo nos diga aquí de que él perdió la vista temporalmente, se entiende que después la pudo recuperar, mostrando la misericordia de Dios para que después este mago se convirtiera también en las tinieblas a la luz admirable y resplandeciente del Señor Jesucristo. Amén. Oiga cómo dice la palabra de Dios en el versículo 11: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Era temporal lo que le iba a pasar, después iba a recobrar la vista. Por eso es que dije ese comentario, hermano, mostrando la misericordia de Dios. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y el versículo 12, hermano, ya vamos a terminar, dice que el procónsul, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó. Él creyó. ¿Por qué? Porque esta forma del apóstol Pablo obrar, de que Dios dejara ciego a este mago, estaba autenticando
de que eran verdaderamente siervos del Dios vivo que habían sido enviados a este lugar. Era una confirmación también porque los apóstoles tenían ese poder dado por Jesucristo, de poder hacer señales, prodigios, de poder resucitar muertos. Los apóstoles lo hacían, hermano, la Biblia lo enseña, de poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanaran. Los apóstoles recibieron esta autoridad del Señor Jesús. Oiga, como dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, pero él no creyó, él no se maravilló, no se sorprendió por lo que había sucedido, sino por la enseñanza, por la doctrina que llevó Bernabé con Pablo. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Creyó, maravillado de qué, maravillado de lo que le había sucedido al mago, no, maravillado de qué, de la doctrina. Y doctrina significa enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. La sana doctrina, decimos, es la sana enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Él se maravilló de la sana doctrina, de lo que no estaba contaminado. Eso quiere decir, hermano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina de quiénes, de quiénes, no de Bernabé ni de Pablo, sino del Señor. Porque Bernabé y Pablo nunca llegaron a decir lo que predicamos es de nosotros mismos, sino que estaba predicando de Cristo, lo que Cristo Jesús había venido a enseñar, había venido a hacer, porque todo lo que Cristo Jesús dijo, lo dijo porque el Padre le dijera que lo pronunciara, lo proclamara. Y todo lo que Cristo Jesús hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Por eso es que la Biblia aquí dice de que ese maravilló de la doctrina, de la enseñanza del Señor Jesucristo. Ya para terminar, habiendo zarpado de Pafos, que era la capital de ¿dónde? De Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que era Juan Marcos, apartándose de ellos, Juan se apartó de ellos, ¿volvió a dónde? ¿A dónde volvió? Volvió a Jerusalén. Juan Marcos posiblemente al ver la oposición que presentó el mago y al ver todo lo que estaba pasando, se intimidó y quizás ya no quiso seguir más. Y por eso es que más adelante vamos a ver cómo es que Bernabé quiere llevar a su sobrino a otro viaje misionero. Y Pablo le dice a Bernabé, a Juan Marcos ya no lo llevamos, porque probablemente Juan Marcos no estaba espiritualmente maduro para llevar a cabo la misión evangelística, como ellos sí estaban, hermano. Por eso es que cuando un hombre no está completamente preparado, no es maduro espiritualmente para ir a una misión, en esa misión hay fracaso. Porque si no está maduro espiritualmente, significa que no está lleno del Espíritu Santo. De manera que hay grandes enseñanzas, hay grandes realidades espirituales que estos solo 13 versículos nos enseñan a nosotros, hermanos. Por eso es que podemos ver que hechos verdaderamente son hechos del Espíritu Santo, llevado a cabo en los hombres de Dios a quien Él verdaderamente usó. Por eso es que toda la honra y toda la gloria de nuestro Padre Celestial. Y si Dios nos permite, vamos a seguir estudiando, hermanos, poco a poco este libro donde muestra los primeros 30 años del desarrollo de la iglesia primitiva bajo el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Oremos. Poderoso Padre, te damos las gracias por permitirnos estudiar una vez más tu palabra, oh Señor. Gracias porque tú nos enseñas de que verdaderamente hay hombres que son líderes espirituales que están respaldados por ti porque son fieles a tu palabra, porque no le añaden y no le quitan y presentan a Cristo y a este crucificado, como lo decía el apóstol Pablo. Gracias, Padre, porque solamente por medio de estas enseñanzas que tú has dejado plasmadas aquí, oh Señor, tu revelación divina, donde tú muestras tu sabiduría inescrutable e infinita, nos puede, oh Señor, mostrar a cada uno de nosotros de los hechos poderosos llevados a cabo por medio de tu Espíritu Santo, oh Señor, usando a estos hombres, fortaleciéndolos, llenándolos, equipándolos, dándoles la sabiduría y dándoles el poder, como tú mismo, oh Señor Jesucristo, dices, de
porque verdaderamente nos has dado al Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Permítenos pues, oh Señor, poder recordar las palabras del apóstol Pablo a su discípulo joven llamado Timoteo, cuando le dijo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que también le dijo: haz obra de evangelista. Permítenos a nosotros primeramente ser llenos del Espíritu Santo, caminar en obediencia total a tu palabra, oh Señor, que podamos nosotros verdaderamente mostrar a Cristo y que verdaderamente podamos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como tú pides de que verdaderamente, o mejor dicho, como tú dices que somos, y así, solamente así, poder salir y cumplir la misión evangelística de llevar a cabo las buenas nuevas del Evangelio que solamente se encuentran en tu Hijo amado Jesucristo. Edifica a tu iglesia, fortalécela, ayúdala a salir adelante, que podamos estar en total dependencia del Espíritu Santo y que podamos solamente llenarnos y nutrirnos de tu palabra, que solamente es el alimento de nuestras almas, y completamente entregados a la oración, porque la oración es el oxígeno también de nuestra alma. En Cristo Jesús, a tu nombre sea dada la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Si hay preguntas, dudas, comentarios, hay tiempo.